Gracias. Bien, la gloria es para nuestro Dios, ¿verdad? Es el que nos da esos privilegios de poder glorificar su nombre. Así es que vamos ahora a seguir con lo mejor, la palabra de nuestro Dios esta noche, al estudio bíblico de este día. Y estamos estudiando el libro de Romanos, dijimos, ¿verdad? Vámonos al libro de Romanos, capítulo 2, vamos ya. Ahí vamos a iniciar el capítulo 2. Mañana la vigilia, dijo el hermano, a las 7 en punto vamos a iniciar hasta las 12, primero Dios. Así que la gloria es para nuestro Dios. Capítulo 2 de Romanos, cuando usted lo tenga se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Amén. Vamos a leer unos 5 versículos y lo demás lo desarrollamos hasta en el transcurso del sermón. Amén, hermano. Capítulo 2 y dice el justo juicio de Dios. ¿Cuántos saben que va a haber un juicio de parte de Dios? Amén, hermano. Pero Dios nos librará, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que la gloria es para Dios. ¿Lo tenemos, hermanitos? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el capítulo 2, versículo 1 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Incline su rostro y pidamos la bendición para que sea Él el que hable a nuestra vida. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio de esta noche de poder exaltarle, de poder glorificarle, Señor. Y gracias, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos presentes en este lugar, los que escuchan a través de este sonido y los que nos van a ver en repetición o en vivo a través de las redes, Señor, y aquellos que comparten ese mensaje. Le pido, Señor, ahora que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, entonces dijimos de que va a haber un gran juicio. Amén. Pero el juicio de Dios o la ira de Dios va a ser para aquel que no conoció de Cristo. Gloria a Dios. Para el pueblo impío. Israel fue el pueblo escogido de Dios, Amén. pero ellos lo despreciaron. Amén. Pero muchos se convirtieron. Pero los que no le han conocido aún va a haber esperanza. Amén. ¿Por qué? Porque así es Dios. Dios da esperanza, Dios tiene misericordia Gloria a para Dios. todos aquellos que no le han conocido, porque ahorita estamos en tiempo de gracia Amén, todavía. hermano. Por eso la gloria es para nuestro Dios, y usted y yo sintámonos agradecidos con Dios por esa esperanza de vida eterna que Él nos ha dado. Nadie puede ofrecernos una mejor cosa. Lo mejor que hay es que Dios nos ha dado la vida y nos ha dado una vida eterna. ¿Para qué? Para que la disfrutemos adorando a nuestro Dios. Ese es lo que Él quiere. Y cuando usted y yo en nuestras vidas adoremos de todo corazón, en todo momento a nuestro Dios, entonces el respaldo de Dios va a estar con nosotros. Por eso que usted y yo no tenemos que olvidar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso habla allí del justo juicio de Dios, porque Dios es un juez justo. Amén. No como los de estos tiempos. En estos tiempos no hay ningún juez justo. Gloria a Dios. Nadie. Por eso es que habla aquí la palabra de que tú que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Amén. Porque muchas veces estoy juzgando a otro, estoy condenando a otro, pero ¿y lo que yo hago? Dice que me condena a mí mismo. Por eso es que es bueno aprender de la palabra de Dios para que sea Él el que nos dirija en las cosas que vamos a hacer, para que tomemos decisiones justas. No apegadas a cosas de hombre, sino a la voluntad de Dios. Por eso habla del justo juicio de Dios. Dios. Que es el único que nos
va a ser un juicio justo Pues, y sobre el cual Él nos ha declarado ya inocentes. amén. Y por lo tanto nos ha dado esa esperanza de vida eterna. Amén. ¿Cuántos tienen vida eterna? Amén. La gloria es para Dios porque estamos seguros que nos vamos a ir con Cristo cuando Él venga, ¿verdad? Así es que iniciemos ahí en el versículo 1 del capítulo 2, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Entonces aquí está hablando que no hay excusas, que usted y yo no tenemos excusas para juzgar y condenar a nadie. ¿Por qué? Porque el juicio es de Dios y por eso dice ahí el justo juicio de Dios. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. O sea, quien sea que sea. No que solo yo ni que solo usted, sino cualquiera. Que se ponga a juzgar a los demás y al rato el juicio está cayendo sobre aquel que está juzgando. Eso es lo que ahí está hablando. Y que no hay excusas para decir, yo juzgo a aquel porque yo soy mejor que aquel. Cuando al rato o al momento yo estoy cayendo en el mismo error del otro hermano o prójimo que está a mi lado. Por eso es que tenemos que estar sujetos a la voluntad de Dios. Amén. Porque si fuera Dios juzgando al mundo, Él no quisiera que nadie se perdiera. Amén. Él tiene misericordia. Amén. Pero como en este tiempo y en esta tierra el que juzga es el hombre. Entonces, Él no le interesa si se llena la bolsa y declarar a alguien culpable. Pero Dios no necesita el dinero, ¿verdad? Porque Él dice que es el dueño del oro y la plata. Amén. Pero los jueces sí necesitan. Gloria a Dios. Ellos sí necesitan tener otro tipo de vida. Andar con gran seguridad porque tienen temor. Pero usted y yo tenemos la mejor protección. El mejor vigilante, el que no duerme. Porque Dios no duerme. Si no, no le pudiéramos pedir a medianoche, a la 1, a las 3 de la mañana. Porque Él no duerme y Él nos oye. Y es que ese es lo bueno, que usted y yo tenemos ese juez justo y que nos oye en cualquier momento. Y Él no se va a apartar de nuestro lado si nosotros estamos en una buena comunión con Él. Por eso es que dice aquí, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Ahí está, ¿verdad? Cuando yo estoy declarando juicio contra otro, ese juicio viene sobre mí. Amén, hermano. Y como yo no quiero juicio para mí, entonces ¿qué es lo que voy a dar yo? Bendición. Amén. Yo voy a bendecirlos a todos. Aunque me insulten. Bueno, eso es lo que la palabra dice, ¿verdad? Que no tenemos que juzgar a nadie, Amén. sino amar a tu prójimo como a ti mismo y aún hasta a nuestros enemigos. Por eso que usted y yo, significa que usted y yo no tenemos enemigos. Y ni debemos tener. Porque Dios nos ha mandado el amor. Y cuando usted ama a alguien, entonces no lo odia, no tiene enemistad con nadie. Entonces por eso dice aquí, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Ahí está, ¿verdad? Entonces Dios no nos ha puesto aquí como jueces. Amén. Y no podemos decir, el Señor está en el infierno, es el Señor. Y todavía hay esperanza mientras estemos en vida. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios lo puede alcanzar, quizás hasta en el último momento de su muerte. Allí diga, bueno, Señor, me arrepiento. Y Dios, pues, que lo perdone. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Y si Dios conoce el corazón y ve que de todo corazón le está clamando, Gloria a Dios. Dios puede oír su petición. Así es que, por eso, hermanos, nosotros tenemos que estar confiados y seguros de que Dios es nuestro juez. Amén. Y que cuando pongamos la esperanza en los jueces de esta tierra, estamos perdidos. Amén. Pero si la ponemos en las manos de nuestro juez, de nuestro abogado, Gloria a Él Dios. va a interceder por nosotros. Amén. Eso es lo que dice Primera de Juan allá en capítulo 2, que Cristo es nuestro abogado. Amén. Y Él tiene todo el tiempo y Él todos los casos los gana. Amén. Ninguno ha perdido. Eso quiere decir que ni va a perder ninguno. Porque Él es poderoso, porque Él los conoce a todos. Entonces, si nos conoce a todos, así nos va a juzgar. Yo te conozco. ¿Cómo está tu corazón? Eso es lo que Dios dice. Quiero ver cómo está delante de mí.
Quiero ver cómo te acercas en ese clamor o en esa petición. A eso nos está llamando Dios. Que no nos pongamos a juzgar en esta tierra. Por eso dice Iba, cualquiera hombre que tú seas, si caes en el mismo error, entonces tú también estás clamando por ese juicio que decimos. Así que eso es lo que dice el versículo 1, ¿verdad? Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Entonces dice que el juicio de Dios es verdadero, que nadie va a escapar. Allá en Mateo 25 habla sobre el gran juicio de las naciones. Gloria a Dios. Las naciones que no tienen esperanza. Amén. Pero aún así Dios les va a dar la oportunidad. Y ahorita todavía se las está dando. Hermano, usted y yo tenemos esa responsabilidad Amén. de poder hablarle a alguien de esa esperanza que hay en el mundo. El mundo perdido en este tiempo tiene esperanza. Pero Dios nos ha delegado a nosotros Amén. el poder decirle, Cristo es tu esperanza. No ponga su esperanza en el hombre. Aquí no nos cansamos de decir que usted y yo no debemos de confiar en el hombre. Porque los hombres fallamos. Todos fallamos por humanos que somos. Y si nuestra esperanza está en aquel que no falla, vamos a fallar. Amén. Más todavía. Por eso si la confianza está en Dios, entonces dice que somos benditos los que confiamos en Jehová. Amén. Eso es lo que usted y yo debemos de recibir bendición de parte de Dios, pero para eso tenemos que confiar en Él. Entonces nuestra confianza no está en el hombre, no está en las cosas terrenales Gloria a que Dios. nosotros creemos que tenemos en esta tierra y que nos creemos quizás mejores que los demás por eso, sino en todo lo que Dios tiene, porque somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos del dueño de todo, ¿verdad? De toda la tierra, de todo el oro y la plata. Así es que si usted y yo queremos algo, se lo pedimos a Dios. Amén. Gracias. No se lo pida al hombre, porque ahí vamos más perdidos. Así que eso es lo que dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. La verdad está en Cristo. Cristo tiene el verdadero juicio para cada uno de nosotros y el propósito también que Él tiene de que el hombre le glorifique, le exalte. Dios quería un pueblo que le adorara. Amén. Por eso que allá en Hebreos dice de que Él, ya las tablas de la ley, ya no las iban a estar escritas ahí en piedra, sino en nuestro corazón. ¿Y eso para qué? Para que a usted y a mí no se nos olvide, porque lo que tenemos en el corazón no se nos olvida. Y es lo que Dios conoce. Por eso debemos de confiar en Dios y saber de que Él quería un pueblo que le adorara. Y ese pueblo tenía que tener en el corazón para que todos los días de nuestra vida le adoremos. Que no fallemos o que haya un día en que nosotros podamos negar a Dios y decir, no, ya ni conozco a Dios. Oh, Dios ni me contesta. Estamos confrontando a Dios. Amén. Porque Dios siempre contesta. Gloria a Dios. Lo que pasa es que Él no es en el tiempo de uno, Amén. es en el tiempo que Él decide. ¿Por qué? Porque a Él nadie lo manda. Él hace lo que a Él le place y en el tiempo que a Él le place. Eso es lo que tenemos que estar conocedores de que si usted y yo le clamamos, Dios nos va a contestar, pero en su tiempo. Gloria a Dios. No esperemos ahí de que hoy quiero esa respuesta y hoy la va a dar Dios. Dios la va a dar cuando Él decida. Amén. Cuando vea nuestro corazón humillado delante de Él, dispuesto, hasta si es posible, a morir por Él. ¿Cuántos morirían por Dios? Amén. No todos. No querríamos morir, nos gusta esta vida. Pero Dios quiere un pueblo agradecido, hermano. Versículo 3 dice ahí, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Ahí está confirmando, ¿verdad? Que cuando nosotros juzgamos y creemos que ese juicio o esa condena ha caído sobre el prójimo, creemos que eso no nos va a venir a nosotros. Eso es lo que está diciendo el versículo 3. Y haces lo mismo, dice, piensas que tú escaparás del juicio de Dios.
Entonces, ¿qué está diciendo? Que no vamos a escapar del juicio de Dios. Amén. Pero ese juicio va a ser, dijimos, más que todo al pueblo impío, el pueblo que no ha creído. Gloria a Dios. Porque el apóstol Pablo está hablando aquí a los romanos, a los que no conocían y a los judíos que vivían ahí. Pero ahora decimos que esta palabra no es solo para ellos, ¿verdad? Esta palabra es para todo el mundo, para todas las naciones, para todos los gentiles. Porque el apóstol Pablo escribió más a los gentiles que a los judíos. Así es que por eso es que está hablando aquí, y haces lo mismo que tú, escaparás del juicio de Dios. Nadie va a escapar del juicio. O sea que ricos, pobres, altos, bajitos, feos y bonitos, el juicio va a venir. Entonces no pensemos de que aquel gran rico no va a pasar por ese juicio. Siempre va a pasar. ¿Por qué? Porque sobre un alto, dice Eclesiastés, vigila otro más alto. Pero más alto que Dios ya no hay nadie. Pero si en esta tierra nos creemos altos, hay otro más alto. Por eso es que debemos de confiar en aquel que está sobre todo. Aquel que nadie puede vencerlo. Por eso que usted y yo con Cristo somos más que vencedores, dice la palabra. Porque Cristo no va a perder ninguna batalla. Todas las va a ganar. Eso dice la alabanza. Todas las ganas, si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama, ¿verdad? Es el abogado que nunca pierde una batalla, y las batallas con Dios las vencemos. Amén. Confíe en Él, que con Él vencemos esa batalla, y venga lo que venga en esta tierra, Gloria a Dios. estamos confiados en Él y Él nos va a librar de cualquier adversidad. Versículo 4 dice: o menosprecia, dice, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces dice de que cuando creemos nosotros que nosotros podemos juzgar en esta tierra, dice de que estamos menospreciando las riquezas de su benignidad o su bondad, porque Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Entonces eso es lo que quiere decir benignidad. Y su paciencia, dice, y longanimidad, ignorando que su benignidad o lo bueno, la bondad o la misericordia de Dios te guía al arrepentimiento. Entonces usted y yo debemos de saber de que delante de Dios tenemos que llegar o venir con un corazón arrepentido. Amén. Pero para eso tenemos que ser buenos, porque por eso dice, ignorando su benignidad, lo bueno que Dios es. Por eso que usted y yo debemos de invitar a los amigos, a las personas, a venir a Él, porque Él es bueno. Porque Él no le va a decir a nadie ningún mal. Él quiere lo mejor para todos. Gloria a Dios. Por eso dice aquí, ignorando. O sea que aquel que hace eso está ignorando lo bueno que Dios es, Amén. su misericordia y su bondad. Para Él no le interesan. ¿Por qué? Porque Él está actuando en lugar de Dios. Como juez, así se pone. Pero ignora lo bueno que Dios es. Y la oportunidad que le da a todos aquellos que ahorita están perdidos. Y que necesitan esa esperanza. Ese aliento que usted y yo podemos darles a través de la palabra de nuestro Dios. Porque el apóstol Pablo dijimos que él siempre le interesaba predicar. Y ahora está predicando en Roma y está enseñando las enseñanzas de Cristo, la doctrina de Cristo. De lo bueno que es, de la misericordia que hay, del amor, de la justicia. Y es que usted así debería decir, como Dios. Justo. Pero como dice ahí más adelante, vamos a ver, que dice que no hay justo ni a uno. Amén. Versículo 4 dice que estamos, ¿verdad? Amén. Vamos al 5, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, en el juicio justo de Dios, ¿qué es lo que va a prevalecer? La ira de Dios sobre aquel que ha hecho lo malo. Por eso dice ahí, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Qué es lo que no ha habido? Arrepentimiento. Y cuando no hay arrepentimiento, no hay salvación.
Entonces no podemos venir a Cristo si no estamos arrepentidos, porque si no haríamos como lo dijo el profeta Isaías, solo del labio, venimos delante de usted y nos ponemos a orar espirifláuticamente, pero ¿cómo está nuestro corazón? No hay arrepentimiento. Eso es lo que está diciendo, que hay dureza en vez de arrepentimiento, porque cuando usted y yo venimos arrepentidos, nos quebrantamos delante de Dios, porque sabemos que en Él tenemos esperanza y que Él nos va a contestar. Pero cuando hay dureza, hay soberbia, no podemos venir a Dios así. Tenemos que venir delante de Él, humillados delante de su presencia. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones sean escuchadas. Por eso dice, pero por tu dureza. Y por eso que el 4 dice, ¿verdad? Que cuando ignoraste la benignidad, te guía al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Él quiere arrepentimiento de parte suya y mía. Pero cuando lo hacemos por compromiso, casi obligado, a Dios no le va a agradar. Dios le agrada que usted venga de todo corazón, arrepentido, a buscarle y que quiere que Él le ayude para no volver a caer en la tentación o el pecado en el cual estamos caminando. ¿Cuántos somos pecadores? Ay, gloria para Dios. Casi todos somos pecadores aquí. ¿Hay algún santo? No hay aquí. No vemos santo. Tratamos de santificarnos, porque santo es apartarse para Dios y eso es lo que tratamos de hacer, apartarnos cuando le buscamos. Así que por eso dice ahí, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Cuando usted y yo no tenemos arrepentimiento, no nos interesa caer en el mismo pecado. Entonces ya sería un pecado que lo hacemos voluntariamente conociendo en qué estamos cayendo. Pero ese pecado igual no agrada a Dios. Y el juicio ahí va a estar. Porque el que camina en pecado es porque no se ha arrepentido delante de Dios. Y clama a Dios quizás de labio. Pero cuando usted y yo vengamos a la casa de Dios, vengamos con esa seguridad de que Dios le va a oír, de que Dios nos va a contestar. Pero si así traemos nuestro corazón con esa fe, creyéndole a Él que Él nos puede quitar cualquier pecado de nuestro cuerpo, porque la carne es la que nos hace pecar, entonces Él nos puede quitar todo. Si el pecado es mala palabra, Dios lo puede quitar. A mí me lo quitó. Yo era algo mal criado. Hace como unos 25 años, así era. Porque con la gloria de Dios ahorita andamos sobre los 22 o 23 años de conocer a Cristo. Pero Cristo nos ha cambiado. Ya no somos los mismos. Porque el mundo no es igual que un cristiano. Por eso cuando usted quiere caminar con el mundo y como cristiano que conoce a Dios, no va a funcionar. O está en el mundo o está con Cristo. Porque las respuestas de Dios no van a llegar si usted anda caminando con el mundo, cerca del pecado o con el pecado. Pero cuando usted viene delante de Dios y entrega todas esas culpas, todos esos pecados delante de Él, porque sabemos de que Él ya los llevó, ¿verdad? Ya esos pecados ya fueron crucificados en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él conoce nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Entonces Él, si nos conoce, Él sabe en qué estamos cayendo. Y Él en su misericordia nos da todavía tiempo para arrepentirnos. ¿Qué es lo que dice aquí? Que no están los corazones que le han buscado cuando están juzgando según el hombre. Eso es lo que dice el 5. Sigamos ahí, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora. ¿Qué es lo que atesora? Para ti mismo, ira. Ahí está. Entonces esa ira, cuando yo condeno a alguien o juzgo a alguien, no va a caer sobre aquel que estoy condenando, sino yo la estoy guardando para mí. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Que cuando nosotros hacemos eso estamos sembrando y eso vamos a cosechar. La ira. Por eso que dice ahí, atesoras para ti mismo. ¿Qué es atesorar? Guardar. Entonces en su corazón o en el mío, cuando yo estoy haciendo un juicio, estoy guardando ira. Y la ira no es agradable, dijimos, delante de Dios. Por eso dice ahí, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira, el día del juicio, donde Dios va a derramar su ira.
y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahí está, ¿verdad? De Dios sabemos que va a haber un juicio y no quisiéramos estar recibiendo la condena o que nos declare culpable. Nosotros queremos ser inocentes porque no queremos padecer el castigo, porque Cristo ya llevó ese castigo. Por eso nosotros acojámonos a esa gracia, a esa misericordia que Dios tiene. Aquí dice que Él es grande en misericordia. Entonces no hay misericordia que Dios no pueda derramar sobre aquel que le está clamando, sobre aquel que se arrepiente. No hay que no se abstenga Dios de regalar misericordia, porque es un regalo lo que Dios hizo, darnos esa misericordia, esa salvación, esa vida eterna. Es lo que Dios derramó en la cruz del Calvario. Cuando esa sangre fue derramada, allí iba la misericordia para el mundo. Amén. Y lo que el mundo muchas veces no quiere recibir. Pero la gloria es para Dios que usted y yo hemos recibido. Y por esa misericordia hay esperanza. Amén. Nuestros hijos tienen esperanza. No que nosotros nos vamos a salvar. No, porque la palabra dice que cada quien va a dar su cuenta. Y si nuestros hijos no están en el camino de Dios, igual no van a tener esa esperanza. Si no le han conocido. Si no han entregado su vida a Él. Por eso usted y yo debemos de preocuparnos por nuestros hijos. A que ellos caminen sobre la cobertura de Dios. Porque si no después nos va a doler, ¿verdad? Que nuestros hijos vayan a condenación. Y nosotros pudiendo hacer algo. Pero ¿cómo? Con nuestro ejemplo. No solo hablándole y diciéndole acercate a Cristo, sino nos tienen que ver a nosotros. Cómo nos comportamos. Pero si cuando nos ven, dice, para ir a la iglesia, así como va, yo mejor no voy. Y se quedan en el mundo y se pierden. ¿Y la esperanza dónde está? La esperanza está en Cristo Jesús, pero ahora que hay tiempo. Pero cuando ya ese tiempo se ha determinado, cuando la iglesia ya no esté en esta tierra, ya no habrá esperanza. Pero ahora es tiempo. Entonces el llamado es hoy. Gloria a Dios. Para todo aquel que no conoce a Cristo. Que le pueda conocer para que esa ira no caiga sobre ellos. Es lo que dice el 5 de Timoteo. Pero por tu dureza y por tu corazón arrepentido, atesoras para ti mismo la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ese juicio vamos a tener que dar cuenta. Amén. Pero la gloria es para Dios y usted y yo nos mantenemos en su camino. Pero ¿qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué pasa con nuestros padres? Nuestras abuelas o abuelos que ellos dicen en su dureza de corazón, yo voy a morir en la religión de mis padres. Entonces es triste, porque usted y yo no lo podemos obligar ni hacer nada más que clamarle a nuestro Dios para que Él tenga misericordia, porque si no nos trajéramos a la fuerza. Venga conmigo, y si va a ir. No, pero el enemigo si así va a decir a la hora de la tribulación. Bueno, no querés el sello, venite, pues te vas a morir. Pero a la fuerza, aunque usted no quiera ir, venite, vayan a traerme. Un ejército pueden mandar completo. Pero ahora que nos han mandado ese ejército y que todo es un regalo, usted y yo tenemos que ser agradecidos y mostrar ese amor con el mundo. Amén. El mundo que no ha conocido a Cristo. Hay esperanza en su misericordia. Dios quiere que el mundo se arrepiente y venga a Él. Pero si no se arrepiente, aquí dice que como hay dureza, dice, eso es lo que dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. El arrepentimiento tiene que salir del corazón, Amén. no solo del labio. Porque si es solo de labios, nos condenamos a nosotros mismos. Porque así de labios estamos condenando a alguien también. Por eso es que, hermano, usted y yo que conocemos a Cristo, sintámoslo mal cuando muchos se van a perder si se van sin Cristo. Porque si usted y yo tenemos oportunidad de hablarle al que está
a nuestro lado, al vecino o al de enfrente, o al compañero de trabajo o de viaje, y no lo hacemos, esa sangre puede ser demandada, dice Ezequiel, de parte de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque no le hablamos, Amén. porque no le dijimos que en Cristo había esperanza. La esperanza está en Dios. Hay esperanza en otro lado, hermano. Hoy que viene un nuevo año, hermano. Usted y yo siempre nos tenemos que hacer propósitos o metas. Y quizás en nuestras peticiones o en nuestros propósitos deberíamos de ponerlos. No, hoy voy a llevar a un alma a la iglesia. Para que no se pierda. Para que tengan esperanza. Si eso hiciéramos, ya no tuviéramos Dios. Hubiera ese propósito en todos nosotros. Porque todos tenemos amigos, o amigas, o compañeros, o vecinos. No vivimos alejados ni aislados de ningún lugar como en la selva, sino que estamos rodeados por vecinos, por almas y almas perdidas que tienen esperanza. Pero Cristo todavía no ha tenido misericordia, y para eso estamos nosotros. Amén. Usted y yo tenemos esa responsabilidad de orar por cada uno de ellos. Así es que hagamos ese propósito de poder orar. Quizás, digo quizás, porque no sé si lo hace. Yo oro por todos ustedes. Y creo que todos ustedes deberíamos de orar por todos. Amén. ¿Para qué? Para que sea Dios que ore. Aunque muchas veces quizás deseamos lo peor, lo que aquí habla. No, ese que se muerde, o que se muera, o que se pierda. No nos interesa nada. Pero y a Dios no le interesaba su alma y la mía. A Dios le interesa hasta la de aquel bolito que está tirado en la cuneta, aquel que anda perdido en las drogas, aquel asesino que quizás tiene un plan ya para matar a alguien mañana. Dios tiene un plan, y el propósito y en su misericordia lo puede alcanzar. Hay un montón de gente en las cárceles y nosotros tenemos la obligación de orar por ellos. Si la Biblia nos manda a ir y visitar a los presos, a los enfermos en los hospitales, pero ni en las casas queremos visitarlos por el miedo a que nos contagien, sean enfermedades contagiosas. Pero hermanos, usted y yo debemos de hacer eso, poner en nuestro corazón, porque si somos hijos de Dios y en nuestro corazón está hacer el bien, no el mal, podemos hacer eso. ¿Para qué? Para que la obra de Dios siga caminando y el reino de los cielos siga engrandeciendo, porque ese es el propósito de Dios, que lo tiene a usted y a mí con vida, que haga algo en esta tierra que le favorezca engrandecer el reino de Dios. Por eso el reino de Dios está entre nosotros, ¿verdad? Eso es lo que dice Mateo. El reino de los cielos se ha acercado. Así es que la gloria es para Dios, hermanos. Ahí vamos a dejar la palabra esta noche por ese privilegio que Dios nos dio. Incline su rostro y démosle gracias a Dios por ese privilegio. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio.